Les doy la bienvenida a todos los presentes por esta vía. Gracias por estar esta tarde de viernes. Y bueno, y principalmente la bienvenida a dos queridos colegas, a Eber Freitas, a Pablo Ferreira, a esta conversación, a esta actividad, que bueno, tomamos como excusa, una muy buena excusa, la publicación reciente del libro de Pablo Ferreira, Los lugares de la política, grupos de opinión, milicias y clases populares de Montevideo entre los fines de la colonia y los inicios del Estado colonial, libro que publica la Asociación Uruguaya Historiadores, que ganó el concurso de tesis de la Asociación Uruguaya Historiadores, de AUDI, y bueno, le propusimos a Pablo y a Eber, y agarrar un viaje bueno, que conversaran sobre algunos aportes del texto, algunas vinculaciones con el aula, sobre lo que quisieran, que iba a ser provechoso para nosotros, y bueno, desde ya agradecerles y comentar que el libro bueno, está disponible en librerías, y que especialmente para los colegas, los socios que estén en Montevideo, pueden comprarlo vía Audi, que se retira en Decanato. O sea, tiene allí un precio preferencial respecto a de librería. Yo ahora paso la dirección por el chat, pero se puede comprar por esa vía y lo retiran en Decanato luego de haber contactado por medio del correo. En el interior Audi no tiene envíos, pero se puede conseguir con librerías. Inclusive yo estuve hace unos días en Tacuarembó y el libro estaba ya por allí, así que bueno, en todo caso, si no está, reclamarlo que el libro llega, es un muy buen aporte. Y más, sin distraerlos más, los dejo con los protagonistas de la actividad. Bueno, arrancá Pablo vos entonces, no sé, que sos el... por lo menos para Creo que estaba pensado un poquito, no sé, Matías, creo que estaba pensado un poquito al revés, ¿no? Como primero te íbamos a dar la derecha Bueno, a vos, bueno, Eber, y luego yo retomaba un poco a partir de tus intervenciones y bueno, y una presentación bueno, más general. bien ahí, bien ahí, bien ahí. Aunque prefiero que me des la izquierda que la derecha, que quiere que te diga, pero bueno. Es Todo cuestión de bien. perspectiva. Te doy las dos. Bueno, primero que nada agradecer a Apo, a Lilian, a Matías, esta invitación, y ni que hablar a vos, Pablo. La verdad que uno siente orgullo de compañeros que van consiguiendo metas tan importantes y presentando trabajos como este que tú estás presentando y que yo tengo el gusto de acompañarte, de una gran rigurosidad. Me encanta ver también algunas caras amigas allí que quiero mucho. Bueno, por lo menos para iniciar esto, yo les digo que el trabajo de Pablo fue un placer leerlo, es un trabajo intenso. Yo diría, bueno, ¿cómo lo definimos? Un trabajo intenso. Yo me imagino lo que habrá trabajado este amigo en esta tesis, porque tiene un análisis profundo, con una mirada renovada, y sobre todo el foco de la mirada renovada está sobre las clases subalternas, y le da particular importancia a algunas clases subalternas, por ejemplo, a las milicias urbanas, en ese tramo de tiempo que él eligió analizar, que son esos 30 años más o menos, del final del periodo colonial bueno, y el arranque del Estado oriental hasta el 30, más o menos. Bueno, ahí hay mucha cosa para ver. Yo digo que en principio, como una primera mirada, diría que es un trabajo muy bien escrito, con mucha rigurosidad, con amplitud de fuentes consultadas, contrastadas, con una particular solvencia en lo metodológico. Muy solvente Pablo en eso, y además le agrega un profundo análisis teórico. Es decir, que es un periodo de tiempo del cual hay mucha cosa escrita, pero Pablo le da una mirada novedosa, amplia, que lo enriquece mucho este trabajo. El foco, digamos, de hacer o de poner el foco en el papel de las clases subalternas es interesante, es muy interesante.
Y ahí lo que va identificando Pablo y va analizando las diferentes formas de las expresiones políticas durante ese periodo. Y bueno, en principio yo diría que hay una mirada que está dirigida hacia los espacios de gobierno, su evolución en diferentes momentos históricos y en los diferentes protagonistas. Hay un énfasis fuerte en las milicias, y, y en gran parte del trabajo recae la mirada en las clases populares, sobre todo en los capítulos finales, ¿verdad? Eso que la plebe o el bajo pueblo, como era el lenguaje de época, de alguna manera. Este, eh, Esa mirada que Pablo identifica muestra momentos antagónicos entre el patriciado y las acciones plebeyas, y lo emparenta inteligentemente Pablo con esa definición que el maestro Barran nos habló y nos sigue hablando de alguna manera a lo largo del tiempo de la vida sobre el miedo de las clases, de esas clases poderosas sobre ¿verdad? La revolución social. Ahí hay un vínculo en esta forma de mirar la política que hace Pablo, que se toca, que se empapa con esa idea de Barran. Él plantea diferentes hipótesis en cada capítulo, y son claras, y las logra desarrollar, yo diría, que con mejor resultado todavía, ¿verdad? Y lo logra a través de un prolijo, diría, examen, ¿m? De las fuentes editadas y de otras fuentes no editas que va insertando Pablo en cada momento. Por ahí uno ve una mirada casi microscópica de Pablo sobre estos temas, y sobre todo las acciones colectivas. También por ahí se dice, y yo coincido, que viene de otro lado, que también es una mirada como a ras de suelo que está haciendo Pablo en cada uno de estos de las páginas de trabajo, y eso le permite al investigador organizar el trabajo con los criterios que él ha seleccionado, hacer los destaques correspondientes, ¿verdad? Lo que le va dando un énfasis y un espacio unificado, que lo va analizando desde el punto de vista político en forma muy coherente. Es decir, el hilo del análisis que Pablo toma es el espacio montevideano. Él mismo en el prólogo dice que es una mirada de media duración, porque él está tomando más o menos un tercio de siglo, ¿verdad? 30 años o 30 y algo. Es muy rico lo que hace. Su lupa la pone, yo diría que en lo central, y muchas veces analiza el trayecto histórico más que desde el primer plano, desde el segundo plano, donde descubre otras fuentes, otras miradas, y allí va incorporando una metodología muy interesante, ¿verdad? Con esas fuentes, atendiendo lo cualitativo, las narrativas, las memorias, los aportes históricos, otras fuentes como los diarios y las crónicas, también la correspondencia privada, que no siempre circula con tanta lucidez, y aquí aparece muy bien presentada, y lo hace bien, lo hace prolijamente, con mucho respeto por cada uno de los temas, tomando desde el punto de vista histórico las precauciones que corresponden a un buen investigador. También
se anima, y por suerte, a la correspondencia oficial. Y creo que completa completa, o sigue enriqueciendo la propuesta cuando toma también la prensa de época. La prensa de época. Así que bueno, ese comentario general que va a determinar que Pablo presente un trabajo en 5 capítulos, 5 capítulos muy, muy ordenados, muy prolijos, que le dan al trabajo de tesis y a la publicación después, yo creo que para el lector una satisfacción muy, muy interesante y un aporte de conocimientos que nos enriquece. Es una pausa por ahí. Y te paso la palabra, Pablo, ahí, ¿o cómo hacemos? Bueno, no, gracias, Ever. Sí, estaba esperando ahí. Vieron que esta cuestión del Zoom siempre genera esta como incomodidad en los momentos estos de transición porque uno no sabe cómo viene cómo viene el paso y demás. Bueno, no, lo primero antes que nada y como cuestión central, el agradecimiento enorme a Apu por la invitación para presentar el trabajo en este espacio. Para mí era y es muy importante estarlo presentando acá. Como todos saben, soy profesor de historia, egresado del IPA, y esa es mi formación de base, y bueno, desde ahí he seguido trabajando en algunas de estas actividades de investigación y paralelamente dando clase hasta hace muy poquito. Y, y bueno, en realidad por eso para mí cuando Matías me escribió para invitarme a presentarlo en este espacio, en esta modalidad de actividad, me pareció buenísimo y bueno, también sé de los esfuerzos de APU para generar una especie de pasarela para la compra de los libros con audio, así que bueno, de más está nuevamente el agradecimiento a ellos, el agradecimiento a todos con este día de tanto calor y tan buen clima para estar ahora mirando la pantalla y escuchando. Y bueno, y el agradecimiento también muy especial a Ever, un querido colega y profesor. Para mí me remite siempre a uno de los primeros liceos en los cuales me tocó trabajar, que es el querido Liceo Manuel Rosé de las Piedras, al cual le guardo un cariño gigantesco. Y bueno, y a la Fundación Vivian Trías y a un conjunto de espacios en los cuales hemos coincidido. Pero además, también por su experiencia y su trabajo como docente en el IPA, digamos, del curso al cual ascribe la temática de este libro, me parecía como bien interesante que él pudiera estar aquí en la presentación, sobre todo porque, digamos, es como se señaló antes, es un libro que es el resultado de una tesis doctoral, digamos, tiene esa impronta. Audi hace un llamado bianual con los fondos de la asociación a la publicación de tesis de posgrado, que pueden ser de maestría o de doctorado, y tienen ese perfil, es un texto que tiene esas características, más allá de que después trabajé en él bueno, para alivianarlo un poco de algunas de las cuestiones que implican una tesis doctoral que está pensada esencialmente para ser leída por un tribunal y tratar de adaptarlo y llevarlo a un trabajo bueno, que pueda ser leído por un público mucho más amplio, porque ese era el desafío y ese tal vez es mi interés, ¿no? Digamos, cuando pensé en este tema y empezamos a trabajar en este tema, un poco el interés surge un poco de ahí, ¿no? Surge tal vez surge digamos que de dos dimensiones, ¿no? Por un lado, una cuestión académica en el sentido de la sensación de que ahí había un espacio y una temática que no había sido suficientemente trabajada hasta aquí, o que por lo menos había sido trabajada con algunas miradas que en mi humilde opinión dejaban todavía muchas cosas que decir, o que en muchos aspectos no terminaban como
como de cerrar. Y por otro lado también es un texto que dialoga, como muchas veces pasa con las tesis de historia y demás, con las propias preguntas que uno se hace en la trayectoria, en ciertos trayectos y recorridos vitales que vamos haciendo, ¿no? Más allá de que el periodo sea tan lejano. De alguna manera, el libro, un poco el título lo dice, Los lugares de la política, es una interrogación, es una búsqueda de tratar de entender qué era la política, dónde se hacía, quiénes hacían política y cómo en un contexto histórico y en un espacio determinado que es la ciudad de Montevideo. Y son preguntas que en realidad parecen muy amplias y muy generales, pero en realidad ya hace unos cuantos años, diría que casi más de 30, Gerardo Caetano, José Rila lo señalaban en un trabajo de mediados de los 80 como uno de los debes de esa historiografía sobre el siglo XIX, es decir, cómo de alguna manera la riquísima tradición sobre la historia política en muchos casos se había construido sobre la base de intentar llevar la vida política del tiempo en el cual habían vivido los historiadores, esas características de la vida política, intentar encontrarle sus antecedentes en periodos cada vez más remotos, ¿no? Y llevar un poco los marcos de análisis a periodos cada vez más atrás, pero sin una interrogación exhaustiva sobre, bueno, cuando hablamos de política, de qué hablamos, ¿no? De qué estamos incorporando en esa dimensión. ¿Es solamente la disputa que se da entre los grupos dirigentes, en los espacios de gobierno? Bueno, sí, esa es una parte de la política, hasta el día de hoy es la que tenemos generalmente como la más evidente. Pero bueno, también hay espacios políticos que no quedan circunscritos en el marco de quienes efectivamente están gobernando. Están también los distintos colectivos que intentan organizarse para incidir en la toma de decisiones, ¿no? De alguna forma, es un poco esta idea de pensar la política como ese conjunto muy amplio, muy diverso y muy variado de acciones que tienen que ver con la búsqueda de influir, actuar, impugnar la toma de decisiones sobre los asuntos que hacen a la cuestión, a la comunidad. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí van un poco estas preguntas. Bueno, la política, ¿dónde acaba? ¿Dónde acaba o qué incluye? ¿No? También, por eso decía un poco eso, quienes también, esas diversas formas que fueron encontrando muchos colectivos para organizarse e incidir. También lo que tiene que ver con la política que no se daba simplemente por el discurso más racional y el intercambio, sino que muchas veces tenía que ver con el uso de las armas y la irrupción en el espacio público. Y bueno, y también como señalaba Eber con mucho detenimiento, una mirada ahí sobre lo que es la política de los... Ahí, bueno, hay toda una disquisición teórica sobre el término, pero entre los grupos plebeyos, las clases populares, a mí es el término que más me gusta para definirlo en sí, pero ver ese variado espectro de sectores sociales populares que vivían en Montevideo en el periodo y cómo trataron, bajo distintas coordenadas políticas, de incidir y hacerse valer e influir en la toma de decisiones y lograr tener una agenda, generar algún tipo de agenda propia o, bueno, o acercarse a quienes mejor y más condiciones le dieran para tener cuotas mayores de poder. Entonces, en ese sentido, la discusión y la definición de alguna forma del trabajo tenía que ver con esas preguntas, pero lógicamente está también anclado en el presente, ¿no? Es también, de alguna manera, cuando uno a veces cuando uno elige un tema, siempre hay mucho de las preguntas de nosotros y del tiempo en el que vivimos, y
y también de cierta concepción muy arraigada de que la política es un espacio mucho más amplio y de que hacemos política desde muchas más formas de las cuales en general consideramos como los espacios legítimos o habilitados de la política, ¿no? Entonces este libro intenta como recuperar, insisto, para un periodo específico y para un lugar, lo que yo considero una dimensión como amplia, digamos, muy dinámica, muy proteica de la vida política, eh, justamente en ese espacio, ¿no? De alguna forma, el trabajo tiene una... O sea, el germen de esta investigación es un poco casual, digamos, pero ilustra un poco estas cuestiones que les estaba diciendo. Cuando en el año 2010 entré a trabajar en el Departamento de Historia del Uruguay de Facultad de Humanidades, me quedé vinculado ahí a un proyecto de investigación que trabajaba sobre los sectores populares y la vida política en Montevideo. Y bueno, el proyecto es un proyecto que terminó en un libro colectivo dirigido por Ana Frega en el año, que se publicó ahí en el 2016-2017, pero en realidad ahí se hizo todo un trabajo con padrones y con información más cuantitativa para ubicar las características y darle como una base material a esas clases populares montevideanas. Pero además empezó a trabajar con episodios y análisis en ese sentido, un poco en la línea de lo que decía Eber, ¿no? Análisis como más microscópico de episodios, de episodios de acción política. Y ahí, de una forma muy casual, estuve trabajando con el Montevideo del segundo sitio, revisando una serie de papelería, intentando, sobre todo, en mi visión como más ingenua, lo que estaba buscando era sobre todo ver movilizaciones de subsistencia en un contexto de la ciudad sitiada, con falta de alimentos y demás. Esperaba encontrar los típicos tumultos que la historiografía europea ha trabajado, ahí, por ejemplo, Thompson, de otros autores, ¿no? Y bueno, y encontré ese tipo de episodios y que son de un dramatismo total, desde una lógica ahí de historia social, historia de las capas subalternas, a través de una mirada diferente sobre fuentes que en general no son de esos grupos, pero sí son papelería oficial, como dijo Eber, también memorias de los grupos dirigentes, que muchas veces hablan desde el temor a esas clases. Encontré las referencias a esos episodios tumultuarios y más, pero encontré otras cosas que eran las que no esperaba encontrar, que son en general a veces las más interesantes, ¿no? Encontré, entre otras cosas, que en ese contexto tan dramático del sitio, ¿no? Había una movilización política dentro de la ciudad que yo desconocía y que en mis años de dar estos temas a nivel de los viejos programas de sexto de Derecho y demás, generalmente había pasado de largo por Montevideo, ¿no? Porque en general en mis clases el eje estaba entre el año 11, el 13 y el 15 estaba del lado de afuera, estaba en el frente artiguista. Ahí estaban los sectores populares movilizados, ahí estaban los cambios políticos importantes. Pero sin embargo, dentro de Montevideo encontré primero sectores populares movilizados, activamente movilizados, y por otro lado encontré también incidencias sobre la toma de decisiones, influencias sobre los sectores dirigentes que en realidad muchas veces cuando están negociando la rendición o pactando en la ciudad, temen la movilización popular. Y lo que más me llamó la atención, que no solo no esperaba encontrar, sino que no quería encontrar, es que no estaban peleando por las causas que yo a priori y desde el hoy consideraría las causas más emancipatorias para esas clases populares. Digamos, estaban desde Montevideo desafiando a sus autoridades, pero no para plegarse al frente artiguista, sino que en muchos casos habían movilizaciones fuertemente populares que en realidad generaban
tumultos, desórdenes, e impugnaban al gobierno en sus tentativas de rendición. De alguna forma, la lógica de la movilización política era una lógica a la cual, desde ciertos esquemas generales, yo podría llamar como contrarrevolucionarias, es decir, donde el eje estaba en contra de todo un movimiento de revolución que se asociaba a Francia, la Revolución Francesa, Napoleón, el ateísmo, ¿no? y la insurgencia en el Río de la Plata. Todo era parte de una gran misma, de un mismo gran enemigo que venía a desafiar un orden establecido que para esos sectores se sintetizaba en la defensa del rey, de Dios y de ciertas concepciones tradicionales. Pero sin embargo, encontrar, por ejemplo, que esto lo trabajo bastante en el libro, un grupo en el cual varias fuentes refieren, al cual aparece mencionado con mucho temor además en las fuentes, que era el núcleo de los empecinados, que es un grupo donde es policlasista, ¿no? Ahí hay figuras de los cuerpos en armas, algunos líderes militares de ese Montevideo que por momento adhieren a Elío, pero que tienen una fuerte base de adhesión en las milicias, o sea, en aquellos colectivos en armas que se formaban en la ciudad con los vecinos, pero también con participación de sectores de esta plebe urbana ampliada, una plebe urbana ampliada y pauperizada en el contexto del sitio. Y bueno, y estos empecinados son, yo decía en el texto Una pérdida, son los ultras de la lealtad, ¿no? Son los tipos, los radicales de ese arco de los leales que tan bien ha descrito Ana Ribeiro en su trabajo, ¿no? Estos son la versión ultra, ¿no? Con una fuerte base plebeya, pero que al mismo tiempo son por momentos tan disruptivos del orden y generan tanto temor como el que genera lo que está pasando afuera de la ciudad con el igualitarismo que plantea el artiguismo. Y bueno, para mí en ese momento fue una cuestión como muy, muy movilizante, porque en realidad uno en general no quiere encontrar a aquellos sectores con los cuales uno tal vez identifica su suerte, su praxis, en las causas en las cuales uno diría, bueno, qué cuestión emancipatoria hay en pelear por Fernando VII, ¿no? Uno que somos todos uruguayos antimonárquicos y republicanos, aunque sea como elemento común, nos cuesta muchísimo pensar en encontrar algún... Pero bueno, Fernando VII condensaba un conjunto de expectativas, y ahí entonces ameritaba recorrer, bueno, un poco también los canales de información, cómo llegaban las noticias, cómo se generaba la participación política y cómo ciertas corrientes de ideas habilitaron esa participación popular. Que eso también es interesante, ¿no? Porque en realidad, y ahí otra de las conclusiones que yo también me generó, y esas no las esperaba, ¿no? Uno encuentra con que en realidad, por un lado, lo sabíamos, ¿no? Por los trabajos de La Frega, de Sala Rodríguez y La Torre y demás, el artiguismo movilizó, convocó y demás a las clases populares. Sabemos que hay otra corriente de la revolución, ¿no? La que siguió, que podemos seguir a través de algunos nombres, ¿no? Que siguió la idea más centralizada del poder, la adhesión a los gobiernos directoriales en determinado momento, luego la adhesión también al orden lusitano, en una visión moderada del proceso revolucionario, de cambios, pero hasta ahí, que en general intentó llevar ese proceso desde una lógica muy elitista y sin convocar, es más, expresando en general un enorme temor a la movilización popular. Y curiosamente algunos de estos sujetos, españolistas, conservadores, tuvieron menos temor en convocar esa movilización para sus objetivos. Y en esa convocatoria, en muchos casos, generaron, y ahí voy a ser anacrónico con el término que voy a usar, pero a efectos de explicarlo, generaron procesos de empoderamiento. De un empoderamiento en el sentido de que, ¿a qué me refiero? Porque quiero también... Empoderamiento en el sentido de que si vos le das armas, si vos movilizás, si vos convocás, das poder. Y ese poder después genera lógicas de negociación. Y
Y por momentos genera esa tensión entre, bueno, movilizo y convoco, pero al mismo tiempo temo que esto se escape de las manos, entonces intento mandar bandos y demás de orden público y convocar. Entonces, ese tipo de elementos fueron los que me surgieron en ese primer trabajo ahí sobre el Montevideo sitiado y sobre, bueno, ahí donde apareció un tumulto apenas referido en un trabajo de Bauzá y en algunas cuestiones ahí del diario histórico de Acuña de Figueroa, que es un tumulto que se da cuando la ciudad está a punto de rendirse, que la ciudad está negociando con Alvear, las autoridades montevideanas, y se sublevan las milicias y se sublevan sectores plebeyos e intentan decirle no se rindan, y en un momento toman la iglesia matriz, y bueno, es un momento álgido donde se teme la guerra dentro de los muros en la ciudad. Y bueno, ese trabajo fue como mi primer acercamiento a estos temas, y me abrió un poco esta interrogante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas formas de hacer política y esos espacios donde se hacía política ahí en la ciudad? Y bueno, y en ese sentido, ahí en el 2014 ingresé al doctorado en Historia, que se abrió por primera vez acá en Facultad de Humanidades, y yo ya estaba trabajando con Ana Frega, que fue mi tutor, y bueno, mi guía en todo este proceso de investigación, y bueno, aliento también en muchos momentos para poder completar este trabajo. Y bueno, y ahí definimos y trabajamos sobre la base de una serie de ejes, ¿no? Por eso el libro el libro no es un libro cronológico, o sea, tiene un primer capítulo, sí, introductorio, donde se discuten, bueno, qué es y qué significa la política y lo político en esas décadas de cambio, ¿no? Que se dan ahí entre fines del mundo colonial y la etapa de las guerras de independencia y la revolución, pero al mismo tiempo mirándolo en un escenario iberoamericano y atlántico más amplio, ¿no? Y pensar la transición política entre la política, digamos, de antiguo régimen, que eso también me llevó muchísimo trabajo, porque bueno, ahí es como entrar a repensar. Para poder entender el cambio había que entender cómo era la política previa y cómo era la política esa de la monarquía española y cuáles eran los espacios de toma de decisión y qué significaba hacer política. Bueno, y ahí encontré una cosa muy distinta a la nuestra, donde hacer política era impartir justicia, donde justicia y administración van de la mano, donde no pensamos la política sobre la base de individuos, sino sobre la base de cuerpos, ¿no? Es una sociedad corporativa, por tanto, hay que entender a una sociedad no desde la lógica liberal y atomista que nosotros manejamos, ¿no? Y bueno, ese capítulo introduce un poco este debate y plantea un poco estas bases. Luego hay un segundo capítulo que analiza la evolución de la esfera de gobierno, ¿no? De la ciudad y de las distintas estructuras políticas a las cuales la ciudad queda vinculado. Ese capítulo que de alguna forma funciona como una especie de gran marco cronológico del trabajo, pero donde, bueno, intento de reconstruir un poco quién gobierna en cada momento, con qué atribuciones y demás. Y luego sí vienen los tres capítulos centrales de la tesis. Uno que se llama Opinar, Organizarse e Incidir, que tiene que ver justamente con los procesos de formación de la opinión pública, una opinión pública muy distinta y con algunas cosas que tal vez no son tanto, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que me encontré, que me parece apasionante, es toda la cultura de los rumores y de los pasquines. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, la cultura de los rumores tiene que ver con una sociedad donde en realidad la información llegaba, la información, por ejemplo, de los socios europeos, ¿no? Llega a partir de los barcos que llegan al puerto, que dejan una información, dan una información,
y luego esa información se va distribuyendo capilarmente por la ciudad, a través de las cartas que llegan, a través de la lectura en las pulperías y en los cafés, a través del comentario, ¿no? A través de la gente que sale a hacer compras y se va comentando, a través de las tertulias en casas particulares. Y bueno, a partir de ese proceso se va difundiendo la información, y claro, muchas veces lo que circulan son rumores, cuestiones que no son verdaderas, pero sí son verosímiles, es decir, que podrían ser verdad, y sobre esas cosas que pueden ser verdades se toman decisiones, y decisiones que muchas veces se está jugando la vida o la muerte de un gobernante o demás, porque se adhiere no sé, al enviado de Napoleón, y el enviado de Napoleón no está gobernando efectivamente España, los partidarios de Fernando lo van a destituir de su cargo, y le van a hacer un juicio de residencia, y lo van a condenar a una pena que seguramente sea muy alta. Y bueno, ese tipo de elemento de la cultura del rumor y cómo se toma posición sobre una información que no siempre es, no darse cuenta con todos los datos, tiene muchos elementos a veces para pensar, nos permite pensar muchas veces ciertas lógicas de formación de opinión, a veces en la inmediatez que tenemos hoy nosotros, una lógica que no tenemos toda la información en tiempo real, pero tenemos a veces los tiempos de decodificarla, y también formamos muchas veces opinión de esa forma, ¿no? Y la cultura de los pasquines que decía recién, de los libelos y demás, es también interesante, son objetos de los cuales han quedado muy poquitos. Materialmente yo he visto uno, sé que hay algunos más que refieren a nuestro territorio en algún archivo externo, porque claro, la obligación de las autoridades era que se aparecían esos pasquines pegados, o sea, pasquines eran una hoja con un texto escrito, muchas veces a mano, pegada con engrudo en ciertos lugares públicos a horas de la noche, que tiraban información o denigraban a alguna autoridad, muchas veces jugando con el humor, pero un humor ácido, político, y que las autoridades tenían obligación de arrancarlo y destruirlos. Entonces, claro, obviamente tenemos muchas referencias a su existencia, o a, bueno, que se encontraron pasquines que decían tal cosita la otra, pero muy pocos materialmente. Pero bueno, algunos se han visto, es una cosa interesantísima, porque la opinión pública se ganaba y se gestaba en este tipo de espacios. Como decía también Eber, en un determinado momento irrumpe la prensa, primero como una prensa de gobierno, tratando que al principio también me llama la atención, bueno, no informa sobre los asuntos de la ciudad, y no informa porque la gente ya lo sabía, lo que pasaba en la ciudad, la prensa lo que informaba era sobre los asuntos del mundo, pero luego sí se empieza a generar una prensa más diversa, sobre todo a partir de los años 20, y donde la prensa realmente se convierte en un espacio de ganar la opinión. Entonces en ese capítulo trabajo con estas formas de generación de la opinión pública, trabajo con las formas de organización para incidir en la toma de decisiones, y ahí lo que hago es un recorrido sobre una discusión que también hay en el periodo, que es el tema de los partidos. Y es una discusión que es interesante porque, bueno, yo decía, el texto discute con cierta historiografía más tradicional sobre el siglo XIX, que dio a esos partidos siempre como un hecho, ¿no? Y en realidad lo de los partidos es bien complejo, porque en realidad la sociedad de la época y la cultura política de la época concebía a los partidos como algo esencialmente negativo, como algo que muchas veces quedaba asociado al concepto de facción, algo que rompía la unidad de la monarquía o de la patria o de la nación posteriormente, ¿no? Como una actitud individualista, rupturista, con intereses personales y nunca afín al bien común. Pero sin embargo, más allá de que existía una cultura política lo que se llama una cultura política de la unidad, que no asumía esta posibilidad de las divergencias, del pluralismo, digamos, claro, en el contexto en el cual se vivía, la gente necesitaba organizarse para incidir, y los distintos colectivos trataron de organizarse para incidir. Entonces ahí voy haciendo como un rastreo de distintas experiencias que van desde los primeros círculos de americanos y círculos partidarios de la princesa Carlota Joaquina de Borbón en el Río de la Plata, hasta este propio grupo de los empecinados españolistas, y pasando por la generación de algunos grupos también organizados de una forma muy poco orgánica, digamos, en la etapa artiguista. Ahí hay
lo que alguna historiografía ya había llamado como la facción otorguesista, pero un núcleo de figuras que intentan rodear al gobernador otorgués, brindándole ciertos favores y demás para poder incidir en la toma de decisiones, y que luego entran en conflicto con Artigas en mayo del 15 y luego en septiembre del 16. Y luego también la generación de grupos, también en la etapa luso-brasileña. Ahí hay una explosión de la vida política, sobre todo a partir del 22, 23, tras la independencia del Brasil, que ahí también encontramos diversas cosas, ¿no? Grupos pro-españolistas, logias, como la más conocida también, la de los Caballeros Orientales, círculos cercanos al poder brasileño. Entonces, bueno, ahí recorre un poco esta lógica ahí de las formas de organizarse para incidir sobre el poder y sus diversas formas, y trabajo también con cómo se va gestando el espacio de la prensa. Y luego en el capítulo siguiente se hace una evolución de una cuestión que es, sobre la cual hay investigación bastante importante en la región, pero aquí todavía no se había trabajado específicamente, que es el tema de los cuerpos de milicias, porque bueno, es una tradición bastante olvidada en nuestro país, por la centralidad que luego tuvieron tanto el ejército de línea como la policía, pero en realidad en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX temprano, incluso antes, es una tradición medieval, de que los vecinos tenían la obligación y el derecho de servir y de actuar en armas en defensa de la ciudad y las posesiones del rey, ¿no? Esa tradición se continuó durante la crisis revolucionaria a través de la formación de distintos cuerpos milicianos, como las llamadas milicias cívicas, e incluso transitó hacia la época de la independencia con las llamadas guardias nacionales. Y claro, era un espacio donde la gente no era el ejército, que sí será un espacio político hasta el día de hoy, pero no era el ejército en sí, pero un espacio de ciudadanos que eran convocados a hacer ejercicio, elegían sus propios comandantes. Entonces, hacían, bueno, vida de cuartel en determinados días de la semana, entonces era un espacio claramente de acción política, pero además con armas y organización y jerarquías, y donde muchas veces se generaban jerarquías diversas a las que tenía la propia sociedad, porque uno podía ser más poderoso económicamente, pero otro era más hábil en el manejo de las armas o en la estrategia, eso también podía generar diferencias y demás. Y hay un proceso además de militarización, como ha trabajado Alperindombio, conformación de una sociedad guerrera, como han señalado otros autores en este periodo en el Río de la Plata. Y bueno, y el último capítulo es el que intento hacer como esa mirada desde abajo, a ras de suelo, que decía Eber, sobre las clases populares, ¿no? Con todas las dificultades que tiene, porque en realidad las fuentes son muy escasas, hay en realidad, las fuentes directas, ¿no? Las fuentes que permitan conocer, escuchar las motivaciones y demás de sus propios actores. Ahí trabajé bastante con archivos judiciales, que tampoco quiere decir que ahí esté la voz popular, porque en general son las clases populares ante la justicia y ante el temor de ser condenados. Nadie cuenta la verdad ni se siente cómodo en un juicio. Pero esa documentación fue muy rico, muy exhaustivo, pero muy rico el trabajo ahí como para construir cosas que yo intento trabajar en el libro, como por ejemplo la cotidianidad a través del cruce de estos documentos, de un día en un jornalero plebeyo montevideano, ¿no? Y ahí encontrar cómo, bueno, no sé, se levantaba, iba hacia el puerto, conseguía una changa para trabajar en la mañana, luego se encontraban en la pulpería, ahí el trabajo continuaba, pero también se mezclaba con lo que hoy llamaríamos como el espacio recreativo, la ingesta de bebidas alcohólicas y demás, pero también la posibilidad en ese espacio de conseguir un nuevo trabajo para el día siguiente o para la tarde. O sea, hay determinados recorridos que fuimos generando a partir de ahí. Y también ver un poco la adhesión de estas clases populares a los distintos proyectos políticos del periodo. Eso ahí intento recorrer y ver un poco la etapa española, la etapa del tramo final del poder español, la etapa artiguista, la etapa lusitana.
y luego un recorrido sobre algunas categorías medias generales de esa participación, con algunos temas problemas, digamos, como el tema de la discusión acerca del carácter más autónomo o cooptado de esa participación, que esa es una discusión lejana e interesante. Bueno, actúan siguiendo objetivos propios o actúan porque otros los hacen seguir determinadas causas. Ahí lo que avanzamos es en una idea de una movilización en la cual hay que hilar muy fino y ver cómo se combinan estos distintos elementos, ¿no? Se combinan la toma de posición sobre los grandes asuntos y la adhesión a determinados liderazgos y demás, pero también la búsqueda de aspectos importantes. A mí hay una fuente que me gusta mucho, que es el diario de Bartolomé Muñoz, que es un sacerdote que está en el campo sitiador y que cuenta del año 10 y habla de Diego Ponce León, que es el líder del grupo de los empecinados, y él dice que Diego Ponce León tenía enloquecidos a los grupos plebeyos, y estoy citando un poco de memoria con las disculpas del caso, pero dice, Diego Ponce León los tenía enloquecidos porque les decía que ellos eran los verdaderos defensores del adorado y desgraciado Fernando VII, que ellos eran los verdaderos españoles, ¿no? O sea, y que con eso generaba adhesión de los grupos populares. Dice, pero al mismo tiempo les permitía andar con armas, les permitía participar en el juzgamiento y de otras figuras. Dice, pero también tenía cuanto quería de jamones, ricos pescados, vinos, y podía organizar merendonas, una palabra que me encanta. No podía organizar merendonas, ¿no? O sea que ¿qué quiere decir? Que se combinaban los distintos elementos, ¿no? Ahí estaba la adhesión a los grandes temas, por otro lado, el manejo de ciertos recursos que permitían una mejor condición de vida, ¿no? Un día de mejor calidad de vida. No, Casa Dragón, es una serie. Pero también, por otro lado, esa cuestión del poder participar en determinadas acciones, ¿no? Ahí, estos momentos, por ejemplo, en el cual en la ciudad se echaron a figuras por adhesión a la revolución, implicaba muchas veces que un integrante de la plebe pudiera participar en tirarle piedras o insultar a quien antes había sido alguien que estaba por encima de él en la sociedad, ¿no? Esas pequeñas revanchas que un tiempo de incertidumbres habilitaba en esa sociedad. Y bueno, eso como aspectos generales del trabajo. Digo, dos o tres cositas antes de habilitar ahí, supongo, Matías, un poco le habíamos pensado en unas preguntas, intercambio. Dos o tres cositas más. Una es, digamos, con qué historiografía estamos como discutiendo. Bueno, en realidad el trabajo se apoya en toda una renovación historiográfica que ha habido, sobre todo en la historiografía iberoamericana, y en especial en el Río de la Plata, que ha incorporado muchas de estas temáticas. Discute claramente con la historiografía más de tradición más nacionalista, ¿no? Y tradicionalista, y también en cierto plano digamos, con los trabajos pibelianos y demás. O se intenta discutir con esa historiografía, pero también de alguna forma también busca encontrar en este espacio un lugar que yo ahora estuve haciendo un trabajo reciente que para una revista, y donde un poco trabajaba esta idea, ¿no? De, bueno, cómo ciertos sectores han quedado en el bando equivocado de la historia, y eso ha generado como una doble exclusión, ¿no? Sobre todo en el caso de estas clases populares montevideanas, porque han quedado como excluidas del relato, por un lado, bueno, por ser plebe, ¿no? O sea, por no estar en las fuentes de la élite, y quedaron fuera por una historiografía que por mucho tiempo no les interesó. Pero por otro lado, luego volvieron a quedar de alguna forma excluidas porque
si bien la cuestión popular entró en, esa en ciertas historiografías de los años 60 y 70, una serie de coordenadas políticas sería como larguísimos ahora ponernos a trabajar, pero que se ha escrito mucho sobre eso, llevaron a la búsqueda o a una apropiación de parte de la tradición revolucionaria artiguista, y al encontrar allí, digo, la cuestión central de la vida política y de la participación popular. Entonces, algunos de estos sectores quedaron en una doble invisibilización, ¿no? Quedaron invisibilizados por ser plebeyos, e invisibilizados también por haber elegido en muchos casos unas orientaciones que desde el hoy podemos a veces considerar que tal vez no eran, desde nuestro juicio, desde el hoy, las que deberían haber elegido para su propia emancipación. Entonces, ahí intento trabajar un poquito eso e incorporar esta perspectiva. Y bueno, que creo que permite poner otras miradas más y enriquecer ese panorama siempre tan rico y apasionante que es el panorama de esta era de las revoluciones y las guerras de independencia, un periodo realmente, en alguna parte los pongo por ahí en el trabajo, un periodo de utopías, de incertidumbre, de cambio de época que todavía late cuando uno mira en esas fuentes. Pero bueno, dejaría Matías, Lilian por acá y bueno, y abrimos un poco preguntas y demás. Bien, bien, Pablo, gracias. Lo que podemos hacer es darle una pasada más a Eva por si quiere señalar alguna cosa más y después abrimos como al resto de los presentes si quieren o queremos hacer algunos comentarios. Ever, no sé si vos querés hacer alguna participación más. Está silenciado. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, este análisis resumido que hace Pablo me pareció muy apropiado, muy ajustado a lo que él plantea en su tesis de doctorado. Y hay como aparece en esa presentación que hace Pablo, muchísimos ángulos, muchísimas aristas para visualizar esto del papel de la política, ¿verdad? En diferentes momentos de esos periodos de tiempo, ese corte que él ha organizado. A mí me interesó, por ejemplo, ejemplos que da él, que no es porque no los conozcamos, pero que los da en forma muy prolija y muy ordenada, ese periodo allí, digamos, de comienzos del siglo XIX, donde, digamos, la búsqueda o la pugna de los diferentes sectores por ganar la opinión pública y poder incidir, digamos, de alguna manera, se expresaba con diferentes instrumentos. Hay ahí una prolija de búsqueda donde aparecen destacadas, por ejemplo, las tertulias que se hacían fundamentalmente a veces en casas de familia o en algún lugar identificado socialmente como el apropiado, ¿verdad? Y más tarde esos tertulias familiares van a ser ocupadas por los cafés, los cafés que son propios de esa etapa. También allí es un ámbito de intercambio, de incidencia de unos en otros, tratando de hacer prevalecer su opinión o enriquecerla con la opinión del otro, ¿verdad? Que es interesante. Pablo habló y ejemplificó el tema de los pasquines, el tema de esos impresos que aparecían con las imprensas que habían aparecido acá en el Río de la Plata a partir de 1807, ¿verdad? Eso permitía que los impresos se colocaran en diferentes muros o lugares, portales de concurrencia numerosa y a veces con consignas muy cortas pero contundentes, es decir, esa es la idea, ¿no? Bueno, como los libelos que también menciona Pablo, ¿verdad? Sí, tienen toda una intencionalidad política muy clara. Y
Así que digo, yo creo que el papel de la imprenta fue muy importante en esta forma de, digamos, de este, identificar la política en esos escenarios. Los periódicos, ni que hablar, ¿no? Ahí aparece la Gaceta de Buenos Aires, la Gaceta de Montevideo, ¿verdad? Y algunos otros ejemplos que son muy interesantes. Bueno, y por último, yo diría que me parece muy interesante ese capítulo que Pablo le dedica a lo que podríamos llamar la política en armas. Él le llama la política en armas y me parece un título adecuado, ¿verdad? O los ciudadanos en armas, donde aparecen allí otros aspectos de la vida política de la ciudad que también eran modalidades que buscaban formar a la opinión pública, ¿verdad? Este, eh, Incidir a veces por presiones, a veces por, no sé, por diferentes estrategias, incidir, presionar a las autoridades de cada momento para orientar esas decisiones políticas por esos grupos de presión. Así que esos colectivos que se van formando, a veces espontánea y otras veces no tan espontáneamente, ¿verdad? Van a invadir ese espacio de opinión política, que se da en ambos márgenes del Río de la Plata. Creo que el periodo que Pablo analiza fuertemente, que es de la crisis del orden colonial allí hasta los años de la Revolución, son muy interesantes, con todas esas herramientas que fueron utilizadas. Utilizadas, como digo, como espacio para incidir en la política, ¿verdad? Ese es esos agrupamientos funcionaban de esa manera. Y bueno, yo creo que por ahí lo dejo. Le felicito a Pablo, porque me parece que es un trabajo de gran nivel, de gran nivel. A mí particularmente me gustó mucho porque trabaja un periodo que yo trabajo mucho en el IPA, entonces me dio este, unos mimos ese trabajo a las cosas que uno lee casi continuamente. Felicitaciones, Pablo, y aconsejo a la barra acceder a ese libro, que no se lo pierdan. Gracias, Ever, y si les parece, los damos paso a si hay preguntas, comentarios que se quieran plantear. Yo tengo alguno anotado, pero no voy a aprovechar el monopolio de acá de ser el primero que habla para así mismo colarme, así que damos paso a los demás y después en todo caso me sumo yo. Pablo, los lugares de la política, el título que le das al libro, ¿a qué hace referencia? ¿A esos lugares que van ocupando esos grupos en Montevideo? ¿Cómo te parece, Matías? Hacemos como Más que todas las juntamos preguntas. Claro, ahí va. Dale. y así te damos como el paso al Perfecto. cierre. Gracias, Lilian. Bien, meto yo alguna y si hay alguna pregunta más, la sumamos también. Hay dos cosas que son comentarios. O sea, me parece esto que tú, Pablo, comentaste ahora, ¿no? De lo que el archivo nos devuelve respecto a lo que uno va pensando, ¿no? Esto es como muy fuerte, ¿no? O sea, encontrarse que algo que sabemos, pero que capaz que esperábamos de forma distinta visualizarlo en esa dimensión popular de la contrarrevolución. O sea, lo podemos saber de otros espacios, pero no lo esperábamos acá, o por lo menos no quería, capaz que eso, que como tú me dijiste, o sea, no lo queríamos encontrar. Me parece que es muy interesante eso que señalás en el libro de cómo las milicias son un espacio de socialización política, en el sentido de construcción
participación política, o sea, es bastante más amplio. Ayer en las jornadas de Historia Política de la facultad, en el cierre, Ariadna Islas hablaba de la crisis de la paz del abril del 72, un periodo posterior al tuyo, pero también el siglo XIX, y le preguntaban acerca de, bueno, cómo se hace cómo se hacía política en torno a personas que no sabían leer y escribir, y bueno, decía claramente, la política excede mucho a la alfabetización. Entonces es como acercarse a esas otras formas de acción, de participación, de construcción de identidad política. Y la pregunta que me surgía pensando en que, bueno, no lo dijimos, pero Pablo, o sea, viene con un pasado de revisar historia política, en el sentido que, bueno, él hizo una maestría en ciencia política, y tiene un muy buen trabajo de maestría, que no es tan conocido como este, creo, pero que es muy bueno acerca de los debates o las ideas políticas del vallismo entre los 40 y los 70. Es muy interesante, porque él, entre otras cosas, analiza el otro viraje, el menos conocido, que es el hacia el liberalismo conservador. Entonces, pensando en esa cuestión de acumulación de trabajos desde historia política o de reflexión sobre la historia política, que aparte en el libro está como muy bien explicitado al principio de ese recorrido, y pensando también en esto que decías, que sos docente, sos profesor, o sea, y la experiencia de aula, por lo menos en educación media, hasta hace poco tiempo, la tenías, es algo reciente. ¿Qué crees, así como algunas pinceladas, que esta renovación de la historia política, que obviamente ya no es tan renovación, pero que a veces sigue siendo como algo nuevo para nosotros, qué crees que aportaría para la enseñanza en el aula, en lo que recordás? Gracias, Pablo, y felicitaciones. Bueno, tomo ahí un poco las preguntas y si alguien, a veces las preguntas las otras preguntas van surgiendo, no hay problema. No, gracias nuevamente, Ever, por los comentarios. Con respecto al título que me preguntaba Lilian, sí, el título en realidad, bueno, tiene que ver con alguna de estas cosas que después fueron ahí planteándose. En realidad, mientras hacía mi trabajo, cuando hacía mis estudios en ciencia política, hace ya un montón de tiempo, bueno, ahí yo tuve como mis idas y vueltas con eso, si bien la tesis me gustó y se trabajó muy bien, en algunos momentos tuve una sensación de que en los cursos de ciencia política que hacía, había como una dimensión de la política muy restringida básicamente a dos actores, que eran gobierno, Estado y gobierno, y partidos políticos, pero de una mirada de los partidos políticos, digamos, segunda mitad del siglo XX y poco más. Y en ese sentido siempre tuve una sensación de que había como muchas más cosas en la política que en general en mis estudios de maestría quedaban como por fuera. Y ahí hubo un texto que leí por allá por el 2008, 2009, esas cosas que uno lee, le quedan como picando y después en otro momento para otra cosa como que reaparecen. De un historiador con estudios en política que analizaba el proceso en Bolivia durante la formación de la Asamblea Constituyente, durante el primer gobierno de Evo Morales. Y él ahí decía que él en ese contexto tan complejo, donde en realidad irrumpía un nuevo gobierno, pero que no era solamente un cambio de partido, sino también un cambio en el concepto de la vida política, generando una enorme resistencia de los sectores desplazados anteriormente, pero bueno, en ese contexto este autor trabajaba, Luis Tapia, no se me borraba el nombre recién. Luis Tapia trabajaba la idea de los lugares de la política, los nuevos lugares de la política en Bolivia. Él decía, bueno, en Bolivia no solamente se está discutiendo sobre quién gobierna y quién no, sino se está discutiendo sobre cuáles son los lugares legítimos y los no legítimos de hacer política. Eso estaba, bueno, en el marco de la participación de los grupos amerindios, indígenas en las calles. Entonces, yo decía, bueno, ahí hay toda otra vida política que es paralela a la política tradicional, no digamos a la política más occidental, que se está desarrollando, y que el gran conflicto no es solamente entre partidos, sino también entre dos
mundos políticos que se están enfrentando. Entonces, esa idea quedó ahí, y cuando empecé a trabajar estos temas, el título me sirvió como un juego un poco provocador, entonces decir, bueno, los lugares en el sentido de, bueno, ¿dónde se hace? No los lugares físicos, no el cabildo o la casa, sino el lugar en el sentido del espacio en el cual los distintos sujetos hacen política, ¿no? Y por eso un poco esta idea de ir recorriendo esos lugares. Bueno, la milicia es un actor, un sujeto político, pero al mismo tiempo también es un lugar de hacer política, un lugar donde distintos sujetos se organizan y actúan. El cabildo es un edificio, ¿no? Y un lugar donde la gente se reúne, pero también es un espacio de la política en el antiguo régimen, ¿no? Y en el periodo revolucionario. La calle es un espacio, ¿no? La manifestación en el espacio público es un espacio de vida política, ¿no? Los grupos de élite, ¿no? También en sus reuniones de tertulias, en sus cafés y demás. Entonces, ese es un poco porque con ese juego de los lugares, eso permitía ese diseño un poco, medio, un poco una especie de caleidoscopio donde mirás los distintos componentes y las distintas partes de esa política. Y bueno, esto se liga bastante con la pregunta que me hacía Matías, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que este periodo que se trabaja en esta tesis, una primera cuestión, tenemos como que recuperarlo, por lo menos en mis últimos años de trabajo en educación secundaria, digamos, desde el plan 2006 en adelante, yo tengo una sensación, esto tómenlo acá, ya salimos de poco del libro y tomen más en el plano, de que ha habido como una fuerte tendencia hacia lo más presente, ¿no? Creo que también por el importante desarrollo de la historia reciente y la fuerte, digo, muchas veces los cambios en los programas tienen que ver con los distintos recorridos historiográficos, pero también a veces también a veces una cierta idea de que lo más necesario para entender el mundo actual pasa por conocer lo más inmediato. Lo cual es muy difícil digamos, esto que te digo, es muy difícil de poner en discusión cuando tenemos dos pasados tan dolorosos, tan cercanos, ¿no? que generan todavía heridas muy abiertas en nuestra sociedad y distintos accentos. Pero tengo la sensación de que también, por otro lado, eso significó una pérdida de espacio también para periodos que son claves en la formación, que tal vez en su estudio muchas veces uno puede generar conocimientos, ideas y discusiones bueno, que permiten poner en discusión las problemáticas y las tensiones del tiempo presente y la realidad de nuestros estudiantes. Y creo que de alguna forma este siglo XIX rioplatense y bueno, y luego posteriormente el Estado oriental, debe en primer lugar como que ser recuperado dentro de esta historiografía más renovada, pero sí recuperado como periodo que todavía tiene muchas cosas para decirnos, y que es un periodo sobre el cual hay mucha cosa para discutir, y muchas cosas también para cambiar en cuanto a algunas miradas, ¿no? Todavía sobre algunos periodos la visión pibeliana sigue siendo muy potente, ¿no? Y sigue siendo como una mirada que sigue marcando parte de nuestra historiografía. Entonces, creo que estos trabajos sí apuntan a eso, como a recuperar este campo de estudio y en lo personal,
el trabajo está pensado, está buscado con los materiales que incorpore y demás, como un trabajo que pueda volcarse al aula. Esa es mi expectativa y mi deseo más grande, y por eso, bueno, decía que era mi enorme gusto de esta invitación que ustedes me hacían, ¿no? La idea de, ojalá que pueda servir, que pueda permitir y que pueda ayudar como a recuperar entusiasmo sobre ese campo tan lindo como es la historia política y ese siglo XIX temprano, que creo que todavía nos sigue convocando y sigue teniendo muchas cosas que decir. Pero bueno, espero haberte contestado, no he sido una cosa muy general, pero espero haber contestado ahí tu pregunta, Matías, y bueno. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos cerrando este espacio. Agradecerles en nombre de la asociación a Pablo, a Ever, a todos los presentes por conectarse, por estar. Hubo algunos comentarios y agradecimientos allí por el chat. Y bueno, será hasta la próxima. Sí, quedamos a disposición y bueno, nuevamente muchas gracias por estar. Muchas Pablo, gracias felicitaciones. a los dos. Y gracias a todos los compañeros que se han conectado. Un abrazo para Chau, todos. chau. Bueno, chao, chao. Gracias.